Bienvenidos al comienzo del curso sobre la historia de la filosofía occidental. En este curso vamos a repasar todos los pensadores más reconocidos, más importantes que han determinado el curso del pensamiento de nuestra sociedad y evidentemente repasaremos cada uno de esos autores, cada una de sus obras y veremos esos aspectos más interesantes, obviamente desde mi propia interpretación, pero siempre intentaremos buscar esa objetividad, esa parte donde no interpretaremos cosas que no aparecen en los textos, sino que iremos a el detalle y a los argumentos más importantes, intentando siempre hacerlo desde una perspectiva objetiva. Obviamente, tras exponer esos argumentos o exponer esas obras, sí que podríamos abrir el debate a ciertas interpretaciones para que tengamos ese espacio de pensamiento. Sobre todo en estos primeros filósofos, que son los filósofos presocráticos, los filósofos de la naturaleza con los que comenzamos, que son los comienzos de la filosofía, que serían esos filósofos que pasan, ¿no? Eh, de pensar la realidad a través de los mitos a pensarlas a través de la razón. Es decir, el conocido paso del mito al logos. Evidentemente, tenemos que empezar por el primer filósofo, que sería Tales de Mileto. De Tales hay que entender que no tenemos ninguna obra registrada, es decir, todos los fragmentos que tenemos sobre este filósofo no son de él mismo, sino que son de otros pensadores, de otros filósofos que hablaron sobre Tales de Mileto. Aquí encontraremos diversas interpretaciones donde habrán pensadores o filósofos que coinciden en que, por ejemplo, Tales de Mileto pensaba que el principio de todas las cosas era el agua, y habrá otros momentos, como por ejemplo la parte de la biografía, donde no se sabe exactamente cuál fue su fecha de nacimiento y cuál fue la fecha de su muerte, aunque hay cierto consenso. Así que empezamos. Lo importante para empezar a entender a Tales es que Tales de Mileto no fue solo un filósofo, sino que también se dedicó a otros ámbitos científicos, como podrían ser la geometría y la cosmología o incluso también la meteorología. Veremos más adelante cada uno de esos descubrimientos que sabemos o que se le atribuyen a él. Para empezar, hay que entender sobre todo lo que decía al comienzo, que con Tales de Mileto se pasa de entender la realidad mediante los mitos a entenderla mediante la razón. ¿Y eso por qué es? Como veremos en su cosmología, sabemos que el primer principio o el llamado arjé de la realidad sería el agua, ¿no? Él empieza a ver que no depende de los dioses, no dependen de la realidad externa a nosotros o esa realidad inteligible que Platón pensaba, que pensábamos que esa era o ese era el origen de la realidad, pero en realidad hay que entender que no hay que basarse en los mitos, sino que hay que empezar a basarse en la razón, en lo que podemos ver, en la realidad observable, pero también mediada por el pensamiento. Eso es, en realidad, la función de la geometría en el análisis de la realidad. Veremos esos descubrimientos que hizo Tales porque tienen muchísimo valor para entender cómo se empieza a pensar desde la razón. Además, por su gran capacidad, Tales fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, donde, como sabemos, sí descubrió no solo cosas filosóficas o descubrimientos filosóficos, sino que hizo además descubrimientos geométricos, cosmológicos, de todo tipo, ¿no? En realidad pensaba la realidad a través de la razón desde distintas disciplinas sin cerrarse a una sola. De ahí su consideración como sabio. Respecto a su biografía, tenemos varias interpretaciones y, por ejemplo, Diógenes Laercio dice que nació en el año 640 a.C. y que murió entre el 548 y el 545. Pero otros pensadores dicen cosas totalmente distintas, ¿no? Incluso diciendo que puede que hayan nacido incluso en el siglo 8 a.C., ¿no? O sea, hay mucha distancia entre lo que dicen unos pensadores y otros. Pero el consenso general sería que nació entre el 624 o el 640 a.C. y que murió en el 546 y el 545. Eso es más o menos lo que se tiene estipulado. Evidentemente no es algo súper interesante desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista del rigor histórico es muy importante para entender, ¿no? Esa posición que ocupa dentro de la historia.
Pero más o menos ese es el consenso. No tenemos datos seguros acerca de eso, pero ese es el margen en el que nos podemos mover. Una de las cosas más importantes que debemos de saber de Tales de Mileto es su influencia de Egipto. Se sabe que hizo un viaje a Egipto y se vio influenciado sobre todo en la parte de la geometría y la cosmología. Es decir, gracias a que viajó a Egipto, sabemos, y muchos de los pensadores coinciden en que hizo ese viaje, sabemos que en realidad encontró unos descubrimientos matemáticos increíbles, unos descubrimientos geométricos que le permitió, por ejemplo, medir las pirámides en Egipto sin necesidad, obviamente, de subirse a la cúspide, ¿no? Sino que simplemente utilizó un método súper racional. Aquí vemos esa aplicación de ese paso del mito al logos. Vemos que lo que se supone que utilizó fue lo siguiente: clavó un palo en la arena y lo que hizo fue algo muy inteligente. En vez de irse arriba de la pirámide, a la cúspide, pues lo que hizo evidentemente fue medir la sombra de la pirámide con la sombra del palo para así tener esa medida del palo e ir midiendo exactamente cuánto sería la medida exacta, ¿no? Eso es lo que se dice que hizo Tales de Mileto. No sabemos exactamente si fue con el palo o si fue con otro método exacto, ¿no? O otro método distinto. Pero evidentemente sabemos que midió esas pirámides, ¿no? Además, en Egipto no solo descubrió esas cosas acerca de la geometría, sino que también se vio influenciado, como he dicho anteriormente, sobre la cosmología. La visión cosmológica en Egipto se vería dicha por el principio del agua es el principio de todas las cosas, ¿no? El agua es el principio de todas las cosas. Se supone que esa frase viene gracias a la influencia de Egipto, por lo que ahí vemos la importancia que tiene este viaje para la vida de Tales y para la vida del pensamiento en general, ¿no? No solo eso, no solo se vio influenciado sobre Tales de Mileto, sino que Tales de Mileto se supone que le dijo a Pitágoras de viajar a Egipto, y gracias a que Pitágoras habló con Tales, pues se supone que Pitágoras también viajó a Egipto, y de ahí que se viera influenciado también en su filosofía. Como decía al principio, todos los testimonios y todas las referencias de las que hablamos cuando hablamos de Tales, estamos hablando de mano de otros pensadores, de otros filósofos. Respecto a su originalidad en su obra, si escribió realmente algo, pues hay distintas interpretaciones. Por ejemplo, Simplicio dice que no dejó nada escrito, pero se dice que escribió la astrología náutica, ¿no? Que se parece ser alguno de los títulos de sus obras. Otros, como por ejemplo Diógenes Laercio, dice que no escribió la astrología náutica, sino que sería otro pensador el que la hizo, que sería realmente Foco de Samos, y realmente lo que escribió fue sobre el solsticio y sobre el equinoccio, ¿no? De ahí vemos la parte de la meteorología y esa influencia de ese Tales meteorólogo, ¿no? Pero en realidad hay tres interpretaciones: que escribió la astrología náutica, que escribió sobre el solsticio y el equinoccio, o que realmente no escribió nada. No sabemos a ciencia cierta cuál es la interpretación correcta, pero esas son las interpretaciones. Y ahora nos introducimos básicamente en esa figura de Tales de Mileto, pero no como filósofo todavía, sino más bien como matemático, como geómetra. Hizo, o se le atribuyen, varios descubrimientos matemáticos, varios descubrimientos geométricos, como por ejemplo la división del círculo mediante el diámetro, las propiedades del triángulo isósceles, la igualdad de los ángulos opuestos por el vértice, y también métodos geométricos para medir distancias y, como habíamos dicho anteriormente, el método de la medición de la altura de las pirámides, midiendo las sombras. La verdad que es fascinante descubrir, ¿no?, cómo las matemáticas o cómo la geometría puede ser una ciencia que está aplicada realmente a la realidad, que nos sirve para medir la realidad. Y es, como decía anteriormente, una de las partes que considera y que demuestran realmente que pasamos de conocer la realidad mediante la cosmología de los dioses a conocerla mediante la medición real, mediante la medición de la realidad según la racionalidad. Y eso es lo que
permite que aparezca la filosofía como tal. Más adelante, cuando lleguemos a Platón, pues veremos cómo Platón empieza a criticar a los poetas como los que deben ser expulsados de ese estado ideal, pero evidentemente no podemos negar la influencia tanto de la poesía como forma de expresar a la belleza de los dioses y esa parte de la cosmología que pretende decir que los dioses son el origen del mundo, evidentemente, y que no solo influencia o explica la realidad en la antigüedad, sino que también la explica hoy en día, ¿no? Para toda la religión, evidentemente el primer origen es Dios o los dioses, ¿no? Pero con Tales de Mileto nos encontramos esa capacidad de racionalizar la realidad y lo vemos con esos inventos o esos descubrimientos geométricos que se le atribuyen. Así pasamos al Tales astrónomo y meteorólogo, que como decía anteriormente, es fascinante, ¿no? Cómo es capaz de descubrir tantas cosas y en un tiempo que ya decía anteriormente que era en el siglo VI a.C. aproximadamente y en el siglo VII antes de Cristo también, ¿no? Evidentemente es algo súper potente, ¿no? La capacidad que tenía un pensador, ¿no? Una persona en esa época de medir las pirámides simplemente pensando en medir las sombras, que es algo bastante lógico, ¿no? Pero que ahí se ve el uso, ¿no? De la realidad, del uso del análisis de la realidad concretamente. Pero no solo hizo eso, no solo midió las pirámides, sino que además también fue capaz de predecir un eclipse. Se dice que predijo el eclipse del año 585 a.C. Evidentemente, eso se pudo realizar según las influencias de Egipto. Gracias a eso, no solo descubrió todos esos conceptos matemáticos, todos esos conceptos geométricos, sino que también predijo el eclipse y dijo que el principio de todas las cosas es el agua. Se supone también que conoció el tamaño del Sol. Y no solo eso, sino que también conoció los solsticios, ¿no? Básicamente, de ahí que se le atribuye a todas esas obras anteriormente dichas, ¿no? Sobre el solsticio y sobre el equinoccio, ¿no? Todo este tipo de cosas, pues no las sabemos a ciencia cierta, como bien he dicho, pero eso es lo que se dice, ¿no? Y ahora ya sí, pasamos al Tales como filósofo, el agua como principio o como arjé. Este es uno de los testimonios más importantes que reservamos hoy en día, el testimonio de Aristóteles, que dice que realmente Tales dijo que el principio de todas las cosas es el agua, o el arjé de la realidad sería el agua. Básicamente, las justificaciones que dice Aristóteles es porque todo proviene de algo húmedo, el calor surge de la humedad y que las semillas también son húmedas, ¿no? Todo ese tipo de análisis de la realidad física es lo que le hizo a Tales decir que el principio de todas las cosas es el agua y que evidentemente la vida depende del agua, ¿no? Alrededor del 70% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, ¿no? Además sabemos científicamente que donde ha habido agua es donde ha habido vida, ¿no? De ahí que, bueno, se discuta acerca de si hay vida en otros planetas, etcétera, y que ese es el principio primero donde se analiza si realmente hubo vida o no. Por ejemplo, también Simplicio dice que la causa de que Tales diga que el agua es el principio de todas las cosas se debe a ese carácter vivificador, ¿no? Que el agua es el principio de la vida por eso mismo, ¿no? Por lo que estábamos comentando. Como decía, este reconocimiento del agua como el principio de todas las cosas, se supone que viene gracias a la influencia de Egipto, pero a su vez Egipto se veía influenciado por Babilonia, ¿no? Que se supone que algunos de los mitos pues se habla sobre el universo originado en el mar y además también en la Biblia lo vemos, ¿no? Donde la tierra se aparece, ¿no? Sobre las aguas, ¿no? Como vemos en Salmo 136, 6, ¿no? Realmente sabemos que la importancia del agua es realmente objetiva para la vida. La atribución de varios filósofos y de varios pensadores a que Tales fue el que lo dijo, pues puede ser algo realmente verídico, ya que muchos coinciden en ese sentido. Entonces, de ahí que consideremos esto como parte del curso. Además, también, como decía, nuestra fuente principal de Aristóteles, pues vemos que Tales también dijo que la tierra flota sobre el agua, ¿no? Además, por ejemplo, Simplicio dijo que la tierra flota sobre el agua como si fuera un madero, según lo que dijo Tales.
Pero Tales no solo habló de geometría, de cosmología, de meteorología y de filosofía, sino que además también habló del alma, ¿no? Como sabemos, el alma es un concepto principal para los griegos, pero hay una de las frases que se le atribuye a Tales que parece ser muy confusa, ¿no? Esta frase es que se supone que Tales dijo que el mundo está lleno de dioses. Pero, ¿en qué sentido el mundo está lleno de dioses? Realmente hay que entender que si hemos pasado o hemos basado ese nacimiento de la filosofía como el paso del mito al logos, pues no podemos entender que la realidad se pueda explicar a través de los dioses, ¿no? Entonces, ¿será verdad que la filosofía es el paso del mito al logos o es verdad que Tales se refería a que la vida está llena de dioses? Pues realmente hay que entender que el alma, la concepción del alma, se refiere más bien a algo que está vivo, ¿no? Algo que está en continuo movimiento y que llena la vida en ese sentido. No se refiere a que los dioses sean la causa de, el origen del universo, sino que sería más bien en ese sentido. Aunque tampoco podríamos negarlo del todo, ya que realmente hay que entender que, por ejemplo, Platón, cuando habla en sus obras, sigue utilizando la mitología. Y si Tales de Mileto fue anterior a Platón, pues en algún sentido puede ser posible que todavía se entienda el mundo en referencia a los dioses. Pero puede ser posible también que se entienda como ese alma en movimiento que llena la vida constantemente. Porque el alma es entendida como el principio de movimiento. Y como sabemos también y vemos en los textos de Platón, como veremos más adelante, se dice como que el alma es el principio, el alma es lo que se intenta parecer a la divinidad en cuanto al conocimiento racional. Así que en ese sentido también podríamos decir que no se refiere a que los dioses son el origen, sino que el alma como principio de movimiento divino es lo que llena la realidad. Y tras haber expuesto todo, casi todo lo que sabemos de Tales, ¿vale? Bueno, tengo muchísimas citas, etcétera, pero lo importante es que entendamos todo el pensamiento general, todas las cosas más importantes y que subrayemos, evidentemente, las citas que se le atribuyen, etcétera, para conocer lo que sería la figura deconstruida que tenemos acerca de Tales de Mileto, según estos testimonios. Pero algunas de las cosas interesantes o algunas de esas anécdotas que se dicen que le pasó a Tales son las siguientes. Sería que supuestamente Platón comenta que unas mujeres tracias, ¿no? De Tracia, vieron cómo Tales de Mileto se caía en un pozo mientras miraba las estrellas. Evidentemente esto puede ser una platonización de Tales por parte de Platón, en el sentido de que, como sabemos, Platón habla del mundo inteligible como la única realidad y que estaría en los cielos, ¿no? Aunque posteriormente a esos fragmentos, cuando habla sobre Tales, se acaba llegando a otras conclusiones de que parece ser incluso una burla hacia Tales, ¿no? Por lo que ese testimonio de Platón a mí me parece personalmente sospechoso, ¿no? Porque esa caída en el pozo y justamente es una anécdota muy concreta, pero que me parecía interesante poner en posición, ¿no? Otra de las anécdotas que se dice, que supuestamente Aristóteles le atribuye, sería que hizo un negocio con aceitunas, ¿no? Se supone que el filósofo solo puede estar pensando en las cosas de las ideas y que no está en el mundo práctico, en el mundo físico. Y supuestamente Tales lo que hizo fue, como sabía que iba a haber una gran cosecha en el futuro de aceitunas, pues lo que hizo fue arrendar prensas de aceite para así obtener unos grandes beneficios. La anécdota en general lo que quiere decir es que el filósofo también puede ser un gran emprendedor, que no tiene por qué estar cerrado a esos conocimientos inteligibles o esos conocimientos racionales. Y para empezar a concluir con Tales de Mileto, lo que podemos decir es que no sabemos a ciencia cierta si escribió algo o no, se le atribuyen esos conceptos geométricos, esos descubrimientos geométricos, como las medidas impresionantes de las pirámides en Egipto o incluso esa predicción del eclipse. A mí me parece fascinante cómo
en esos tiempos era posible, ¿no?, predecir todo eso, porque los filósofos que tenemos posteriormente o los pensadores que hablan sobre Tales de Mileto son entre el siglo III, I, el siglo IV antes de Cristo, ¿no?, con Platón y Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, en esos tiempos, anteriormente, ya predecían eclipses, ¿no? Es que es impresionante. A mí me dices ahora mismo de predecir un eclipse y no sé ni por dónde empezar, pero de ahí que nos quedemos como una conclusión general la importancia de Tales Mileto, no solo como un filósofo, sino como un geómetra y como un sabio, ¿no? De ahí el reconocimiento de eh, Tales como uno de los 7 sabios de Grecia. Así que ahí tenemos ese comienzo de la filosofía, como el paso del mito al logos, como el paso de pensar la razón, bueno, como el paso de pensar la realidad a través del mito a empezar a pensarla en términos racionales gracias a Tales de Mileto. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos con los siguientes filósofos.